¿Sabías que España destruyó su industria para entrar en la Unión Europea? Años 80. Tras décadas de sacrificio, España se presenta a Europa con uno de los tejidos industriales más importantes del mundo. Con industrias de primer nivel en todos los ámbitos que competían con Alemania y Francia y que con la excusa de modernizar España, el gobierno socialista de Felipe González vendió a capital extranjero para satisfacer los intereses de Europa, que exigía que España desmantelara su industria para entrar en la Unión y evitar así su competencia. En compensación, Europa dio fondos para comprar a Francia y Alemania los bienes que ya no se fabricarían en España. Pero ¿cómo ocurrió este desastre? Quédate con nosotros para entender lo que sucedió en España no hace tanto tiempo. Tras la muerte de Franco, España comenzó a abandonar progresivamente su aislamiento cultural e inició una transición hacia la modernidad y el europeísmo. Llegando ya a los 80, los medios de comunicación abrieron el mundo a los españoles, pero estos empezaron a vender una imagen de España distorsionada, donde todo lo extranjero era mejor, donde se vendía que los españoles eran unos paletos y unos rancios que debían avergonzarse de su obsoleta decrepitud. Todo era franquismo y por lo tanto era objeto a eliminar, desde la historia de España hasta sus logros más importantes, pasando por Pelayo, los Reyes Católicos, las Navas de Tolosa, Colón o los embalses. Todo era un símbolo de opresión. Poco a poco, el mensaje fue calando. El desplome de la natalidad se impuso, las drogas aparecieron de un día para otro y su adicción se adueñó de buena parte de una juventud que, engañada, imitaba cualquier estupidez proveniente del extranjero. La obsesión por la lengua inglesa se adueñó de los españoles que aceptaban el globalismo como la cura de una enfermedad que no poseían. Pero España venía de una de las mejores épocas de su historia. El llamado milagro económico español ocurrió entre 1959 y 1973, donde España crecía a un ritmo del 7%, creándose empresas estatales en sectores clave como la electricidad con Iberdrola, las telecomunicaciones como Telefónica, petroleras como Repsol, explotación de minas con Hunosa, metalurgia pesada con Altos Hornos, la producción automovilística con SEAT, transporte ferroviario y de aviación con Renfe e Iberia, fabricación naval con AESA y también en sectores como el tabaco con Tabacalera. Todas estas empresas eran monopolios estatales que, además de crear millones de empleos, eran capaces de dar servicios de calidad a los españoles a precios asequibles y cuyos beneficios, además, revertían de nuevo al Estado español. Un tiempo donde millones de españoles veían cómo su calidad de vida crecía exponencialmente, en un país donde solo con el sueldo del padre de familia podía mantenerse de una manera holgada toda la familia. En 1982, el Partido Socialista de Felipe González se alza con el poder. El 30 de mayo, el gobierno español firma su adhesión a la OTAN, permitiéndose, por ejemplo, que ciudades como Ceuta y Melilla quedaran fuera del Tratado del Paraguas de Protección de la Alianza, dejando la puerta abierta a las permanentes reivindicaciones de Marruecos. Surgen diferentes planes para atajar los problemas en una industria española especialmente azotada por la crisis industrial, que afectó a todos los países industrializados a partir del 75. España buscaba entrar en la Comunidad Económica Europea, pero esta le exigía reducir el déficit público y cumplir los criterios de convergencia exigidos para entrar en el mercado único. Pero los intereses de Europa iban más allá del control del déficit. El potencial de las empresas españolas podría hundir el mercado común, afectando a países como Alemania o Francia. En ese contexto, el gobierno español pone en marcha el conocido plan de reconversión industrial, que obligaría a hacer sacrificios en una industria anticuada, pero que lograría a cambio una industria más moderna y competitiva en el mercado internacional. Pero pronto se demostraría que el Partido Socialista daba por perdidos muchos sectores industriales
y apostaba más por liquidarlos que por modernizarlos. Uno de ellos sería el textil, afectado por la competencia cada vez más importante de los productores asiáticos. Sectores como el naval, donde España era una de las principales fábricas de barcos del planeta, entrarían en crisis sin precedentes. El país ibérico se enfrentaba a conflictividad social, huelgas y disturbios. Las empresas españolas eran especialmente jugosas para los inversionistas extranjeros. Así pues, apenas 2 años antes de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, comienzan las primeras liquidaciones y se empiezan a malvender todas esas empresas por una suma irrisoria, según los propios datos del SEPI, en unos 55.000 millones de euros. Así comenzó la destrucción de una de las industrias más potentes del mundo, cuyo pecado capital del que se le acusa fue el de nacer de una dictadura de derechas, pero que finalmente comenzó a liquidarse extrañamente por un gobierno democrático de izquierdas. Pero las liquidaciones siguieron con la llegada de Aznar al gobierno en 1996, que no dudó lo más mínimo para privatizar por completo todas las empresas públicas estratégicas que aún tenían alguna participación del Estado español. Empresas como Endesa, Repsol, Argentaria o Telefónica, que fueron privatizadas parcialmente durante la etapa socialista, pero de las que aún el Estado poseía parte de ellas. Y así, en junio de ese mismo año, se aprobaba el programa de modernización del sector público empresarial, iniciándose de inmediato el proceso para privatizar el resto de la propiedad que quedaba todavía en manos del Estado. Quizá debieron preguntarse entonces por qué, mientras España vendía todo al mejor postor, los principales países europeos, Alemania, Francia e Italia, que pertenecían también a la Unión y al mercado único, como España, mantenían, sin embargo, la propiedad o el control accionarial de algunas de sus empresas estratégicas más significativas, sin que nadie, tampoco la Comisión Europea, se lo impidiera. Y por eso el hecho es que hoy, Electricité de France está totalmente en manos del Estado francés, el cual controla, a su vez, el 23% del capital de Orange, France Telecom, la equivalente francesa de Telefónica, y el 23,6% de Engie, que el 30% del capital de Deutsche Telekom es del Estado alemán, y también la totalidad del gigante del gas Uniper, y que la eléctrica italiana Enel, propietaria del 70% de Endesa, está controlada en un 23% por el Estado italiano, así como el 10% de Netco, Telecom Italia, lo cual ejemplifica y proporciona bastantes pistas acerca de la importancia que los países económicamente avanzados de Europa conceden al hecho de que el Estado siga, al menos, teniendo voz y voto en los consejos de administración de las empresas consideradas estratégicas para el país. Desde mediados de la década de los 90, España comenzó a experimentar las consecuencias de haber privatizado los medios de producción estatales. Este proceso redujo la capacidad productiva del país al delegar gran parte de su soberanía legislativa en la opaca Unión Europea, sacrificando su autonomía y quedando sometida a intereses externos. En 2004, con la total liberalización del sector eléctrico, la factura media de la electricidad no ha dejado de aumentar. Al mismo tiempo, los bancos absorbieron a las cajas de ahorros y presionaron al Estado, que terminó asumiendo pérdidas colosales. Las grandes multinacionales, junto con las normativas impuestas por Europa, han destruido a las pequeñas empresas en sectores clave como el industrial, alimentario, agrario y ganadero. España ya no tiene control sobre a quién compra o vende, qué produce o bajo qué condiciones, ni sobre qué y cuánto puede cultivar. En consecuencia, los gobiernos españoles liquidaron el trabajo de padres y abuelos y vendieron el futuro de sus hijos. El sudor y lágrimas de toda una generación que levantó un país sumido en la miseria tras una agónica posguerra se vio borrado de un plumazo por intereses extranjeros que hoy controlan la vida de los españoles, en un país que tuvo uno de los pasados más gloriosos del mundo, pero que hoy subsiste con el turismo y que está totalmente supeditado a los intereses extranjeros. ¿Qué